hola a todos. Hola, 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 hola. ¿Qué tal todo? ¿Cuántas personas hay por ahora? Somos pocos, pero somos los más fuertes que aquí estamos. Puntualidad rusa. Hola, buenas, ¿cómo estás? Hola, hola, Carlos. Yo bien, la verdad que bien, todo bien. Hay un problemillo que se me ocurrió hoy. Un pequeño problemillo. Uno de los pequeños. Hoy fui a un lugar del cual también vais a saber, vais a enteraros muy pronto. Bueno, podéis enteraros incluso ahora, pero yo voy a enseñaros muy pronto a dónde fui hoy. ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos? Esperemos que venga más gente y después ya empezamos. ¿Solucionaste el problemilla? Problemilla aún no, porque, bueno, existe. Bueno, no es un problema como tal, sino que, bueno, es una incomodidad más. Ya os cuento. Pero, ¿qué tal todo por allí? Creo que la gente hoy trabaja, así que vamos a esperar unos minutos más que conecten más personas. Bien, pues nada, gente, hoy en Rusia, en Moscú, vamos a ser más concretos, en Moscú hacía mucho calor, la verdad, mucho calor. Aquí también un montón. Hola Carlos Conde Ramos, yo bien, la verdad que bien. Hola, buenas tardes, la 1:37 en Huamanga, Ayacucho, Perú. Vale, ok. Saludos a Perú. Yo acabo de llegar de Rusia. Estuve allí el mes de julio y es el país más hermoso que conocí en mi vida. Moscú, San Petersburgo son ciudades increíbles. Bueno, pues me alegra mucho escucharlo, la verdad, porque bueno, no cada día te están diciendo estas cosas, pero igual, que ya sabemos que en Rusia podéis encontrar un montón de todo, de muchos pasajes que van cambiándose entre sí, empezando por las montañas, después siguiendo por unos campos hermosos, después lagos, después bosques, etcétera. Así que, bueno. ¿Y qué te gustó más? ¿Moscú o San Petersburgo? ¿Y por qué estuviste aquí? Cuéntanos. Hola, que es nuevo. Yo voy a contar una cosita dentro de un rato. Así que manteneos aquí. Saludos desde Venezuela, saludos a Venezuela. Hola, hola Andrés Rivera. ¿Qué rollo de película usas para la cámara analógica? ¿Kodak, Fuji o te es indiferente? Compartimos el gusto por la fotografía. La verdad es que no uso ninguna cámara como tal. Solo uso el teléfono. Tengo una cámara de películas aquí, pero bueno, es viejita sí, pero tiene cierto rollo, o sea, cierta atmósfera que hay dentro de estas fotos que salen. Y bueno, no sé qué hay por dentro, qué cartuchos hay. Y bueno, pues que ya ha venido más gente y voy a empezar el resumen de nuestro día de hoy. Bueno, esta semana en general. Esta semana en Rusia ha sido bastante, bueno, sigue siendo bastante calurosa. Porque aquí estamos a, bueno, 30 grados y es bastante, bueno, 27, 28, 26 y 30. Es bastante y demasiado de vez en cuando.
Bueno, ¿qué hacemos? Normalmente estamos probando encontrar un lugar, una sombrita, bueno, nos quedamos en casa. Y bueno, también podemos ir a unos lugares donde podamos bañarnos. Y hoy también fui a uno de estos lugares. El lugar fue cerca de un lago. Y yo también hice un vídeo para vosotros. Así que muy pronto vais a verlo. Creo que esta semanita a lo mejor. Y yo voy a enseñaros cómo la gente descansa. Bueno, en este lugar no se puede bañar, pero también hay pistas de vóley. Y bueno, hoy jugué al vóley. Entonces, ¿y qué hacéis vosotros? Bueno, creo que hace calor en todos los países, a lo mejor ahora mismo, hispanohablantes. Entonces, contadme, ¿cuál es el remedio de vosotros en esas situaciones? Em, qué grande. Saludos desde Montreal. Saludos a Montreal. Alia no ha pensado en que su hermana aparezca en el canal, al igual que las otras chicas. Pues sí. ¿Y por qué de repente has recordado sobre mi hermana? Pues sí, creo que fue uno de los últimos vídeos míos donde sale mi hermana. Bueno, por la primera y la última vez por ahora. Y bueno, ¿qué os parece? Saludos a Argentina. República Dominicana también saludos, buenas tardes, buenas noches. Saludos desde Bogotá, mira, Bogotá incluso, mira. Saludos a Bogotá desde Moscú. Seré honesto, me gustó un poco más la vibra de San Petersburgo, pero Moscú tiene sitios increíbles, el Kremlin, las estaciones de metro, subí a la torre de televisión donde se ve la ciudad. Eso, la torre de televisión me parece que es un mirador, uno de los más maravillosos puntos de todo, de toda la ciudad para ver la vista. Eh, la verdad es que, bueno, aunque vivo en Moscú, no puedo juzgar a las personas que me digan, Alia, pero me gusta más San Petersburgo. Y que, bueno, pues nada, o sea que yo valoro, yo aprecio la opinión que tenéis. Y bueno,
es una ciudad preciosa al mismo tiempo, que no puedo decir nada malo, sino que no me gusta mucho la lluvia porque allí llueve mucho y con mucha frecuencia. Así que esto no es la vibra que me encantaría tener cada día en mi rutina. Así que bueno, pues eso. Y en general la vibra que me transmite San Petersburgo me parece que más es un poco depresiva, ¿no? Que positiva. Así que eso, y en particular durante el invierno, ¿no? Imaginaos. Hola, acá en Miami, Estados Unidos, hace mucho calor. ¿Cuántos grados hace en Miami, en Estados Unidos? Cuéntame. Yo pensaba que usabas esa cámara. No grabo ningunos vídeos a través de la cámara, o sea que solo saco fotos de vez en cuando y ya está, no pasa nada. El calor te quita un poco del hambre, alguien. Eso, el calor que, bueno, que llevamos aquí todos, bueno, se nos va el hambre de repente, o sea que enseguidamente. Y bueno, no comemos mucho, no comemos sopas como tal durante los días calurosos, claro. Está bien entonces ya tu rodilla. Bueno, al 100% no está, pero sí que es cierto que está mejor. Las dos lesiones que tengo, bueno, se van recuperándose, así que poco a poco puedo empezar mi rutina de vóley. Por eso. ¿Has pensado viajar pronto? Es posible que viaje este mes a un lugar que no sea Rusia. Pero aún no es cierto, así que no puedo deciros nada ahora. Saludos desde el hermoso Perú. Hace 2 semanas estuve por la Rambla de Barcelona. Muchas eslavas, aunque andaban con sus padres, con algunos son bravos y otras se sonrojaban. ¿Cómo recomiendas acercarse? Bueno, ¿qué diría yo? ¿Qué diría yo? Bueno, depende de cuántos años tienen. Bueno, si están con los padres, ¿cuántos años tendrán? Pues yo no sé, depende. Si, bueno, son unas chicas, una chica, alguien que te guste, que está con sus padres, ¿no? Y yo, bueno, el primer, la primera manera de acercarse a esta chica será, bueno, para los tímidos, por ejemplo, vosotros podéis, no sé, escribir en la nota, no sé, tu número de teléfono, tu nombre y, bueno, una frasita como me gustaste. Y bueno, pues nada, aquí tienes mi número de teléfono. Bueno, no quería distraerte de tu paseo, de tu pasatiempo con tus padres, a lo mejor, con compañía que tienes. Así que bueno, te dejo este número y si te apetece hablar, pues escríbame, por favor. Yo te esperaré. O el nickname de Instagram, yo qué sé. El número 2 será a lo mejor no para los tímidos. Bueno, acercarte y decir, hola, perdón por interrumpir, pero la verdad que, bueno, eh, esta, no sé, señorita me gustó mucho. Así que, bueno, si no os molesta esto, podríamos hablar un poquito, bueno, o le dejo solamente mi número, si, bueno. Y preguntar ante todo, bueno, si no le molesta esto, ya está. Bueno, ya sabéis, hay muchas maneras de hacerlo. Todo está en vuestras manos. Saludos cordiales desde la Ciudad de México. Saludos, muchas gracias. Saludos, Miguel. Miguel Ángel Capistrán. Hola, buenas noches. Finalmente fui a un lago en Moscú, súper fríos, nada que ser 3 cervezas no resuelva. Volví a nadar después de casi un año. Me sorprendió mucho su arena para bien. Vale, cuéntame dónde estabas, porque yo no conozco muchos lugares para nadar en Moscú, ¿no? Que son, bueno, que tienen playas públicas. Con buena arena me refiero, con buen ambiente, con buen espacio que tiene, ¿no?
Bueno, hay bastantes personas aquí en el chat que nos dicen que, bueno, están en Moscú, están en San Petersburgo, en Rusia en general, y o han estado. Y bueno, me parece guay esto, ¿no? Hola, hola, César Severo Cantabula. Hola desde Polonia, soy de Colombia. Vale, ¿qué estás haciendo en Polonia? Cuéntanos, Eric Javier. Acá en Sudamérica hace calor y es invierno, creo que en todo el planeta es verano. Eso me parece, sí. Igual, hecho igual. Edgar, hola, hola, cuéntame, ¿qué impresión suele llevarse la gente de ti al conocerte que después resulta de no tener nada que ver con cómo eres en realidad? Em, vale, ok, muchas gracias por tu pregunta. La verdad que muy buena pregunta. Vale, voy a pensar sobre la respuesta, pero antes de esto yo voy a contaros una historia que me pasó hoy. Yo fui a una pista de vóley, pero bueno, de vóley playa. Entonces allí, bueno, siempre hay un montón de gente desconocida, por lo que no, bueno, llevo bastantes meses sin ir a esta playita, bueno, a este lugar, mejor dicho, no es playa, son unas pistas solamente con arena. Resulta que no conozco a muchas personas, casi a todos. Y hoy yo estuve allí y entendí que, bueno, se me acercó un chico, empezamos a hablar, tal, qué tal. Y al final me dijo, oye, pero ¿qué haces? Y yo le digo, bueno, pues porque antes le había dicho que yo tenía que irme porque por el trabajo que tenía, que me esperaba por delante. Y me dijo, ¿pero qué haces tú? Yo dije, bueno, pues soy profesora. Y me preguntó, bueno, soy tutora, y me preguntó de qué, yo le dije que de español, y bueno, se sorprendió mucho, y me dijo, vale, pero primeramente me sorprende que sea español, y lo segundo que me sorprende es que, bueno, cuando, o sea, que desde mucho rato, desde mucho tiempo, yo le dije, bueno, pues sí, no sé, unos 3 años, y me dijo, vale, pero ¿dónde lo aprendiste? Y yo le dije, vale, pues en la uni. Y me preguntó, eh, en la universidad, pero ¿cuántos años tendrás entonces? Yo le dije, bueno, y no, y me dijo, yo creía que tú tenías, no sé, tendrías unos 17, 18 años. Y yo dije, no, tengo 24. Y me dijo, ah, ah. Pues nada, y eso es que, bueno, me pasa a menudo, bueno, a menudo no, pero de vez en cuando me pasa, pero normalmente me dan la edad que tengo o un poco más, años me echan más. Pero eso no pasa a menudo, pero sí que pasa, que bueno, me quitan unos años. Pues depende del estilo que tengo. Por ejemplo, si estoy en el estilo deportivo o si, no sé, tengo un estilo más formal, más elegante. Depende. Y el maquillaje también. Eh, Controlo casi muchas cosas, ¿no? Entonces eso. Y contestando a tu pregunta, ¿qué impresión suele llevarse la gente de ti al conocerte que después resulta no tener nada que ver con cómo eres en realidad? No sé cómo responderte, porque la verdad es que normalmente las personas no me dicen, Aria, yo cuando nos conocimos pensé que tú eras una zorra, y después resultó que no. No, o sea que no he tenido ninguna situación como esa en mi vida. Eh, a lo mejor la gente normalmente me dice, Alia, tú eres, no sé, muy viva, muy emocional y muy abierta. Y eso es lo que resulta después ser de mí. Pero, no sé, normalmente me parece que soy muy sincera. Y sincera en mi comportación, en mi expresión, cómo me expreso, mi opinión, lo que pienso, lo que soy de verdad. Y eso, bueno, no sé, entra en una conexión directa, ¿no? Entre lo que soy y lo que muestro. Así que creo que no hay nada casi porque digo casi, porque no sé, a lo mejor hay algo, pero no me sale nada ahora. Así que eso. El pirata. Haría una pregunta, ¿en Siberia hace calor o sigue estando helado?
La verdad que no te sabría contestar esta pregunta. Mejor buscar en internet y entender la temperatura, bueno, el pronóstico. Porque yo no tengo ninguna idea, la verdad. Quito, Ecuador. Muchos saludos, Bella. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, hola Juan Andrés González. Hola, es un gusto saludarte. Que tengas un excelente día. Muchas gracias, muchas gracias. Pero el día excelente, bueno, lo tendré mañana a lo mejor, pero hoy no. Me toca tener una noche excelente. Pero el día ya se me acabó. Te sigo viendo desde Lima, Perú. Tengo familia en Europa, Italia. Yo estuve 2 años, estoy viendo viajar a Italia y quisiera conocer Rusia, Moscú. Bueno, pues mira, Rolando Calvo, me parece que tú con tu familia en Europa, Italia, bueno, me parece que muy buena pareja, ¿no? Habéis hecho. Muy buena pareja. Muchas gracias por tu comentario. Por cierto, la semana que viene me invitaron a cumplir, bueno, a desempeñar el papel de intérprete en una boda, porque va a haber una boda donde se casan una chica rusa y un español. Y pues por eso van a haber muchos invitados, entre ellos, bueno, muchos como tal no, pero bastantes. Entre ellos va a haber 4 personas hispanohablantes, así que yo voy a desempeñar el papel del intérprete para ellos. Así que bueno, también una unión internacional, digamos. Rango 23 a 25 años tendrían. Ah, las chicas en Barcelona te refieres. Es que no recuerdo a qué comentario, a qué historia se refiere esta información, perdón. Chris, cuéntame. Yo tuve suerte porque los días en San Petersburgo fueron con calor, con sol y calor, así que pude aprovechar el buen clima para caminar por la ciudad y hacer fotografías. También me pasó en Moscú, solo días de sol. Bueno, pues mira, sí, porque antes, hace unas 2 semanas, creo que habíamos tenido las temperaturas más bajas, los días menos solares y creo soleados y llovía bastante más que ahora. Así que muy buena oportunidad que habías tenido, ¿no? Al visitar estas ciudades, en Moscú y San Petersburgo. Me alegra mucho que hayas pillado estas. Saludos, saludos. Hola, Rodolfo. Hola, soy nueva. Hola, Oscar. Hola, pues encantada de, bueno, conocerte. No en persona, pero así a través de la pantalla. Espero que tú estés pasando muy buen rato aquí con nosotros en nuestro vivo. Voy a recordar a todo el mundo que es un vivo, no es un vídeo planeado, preparado de antemano. Ya estamos aquí. Yo estoy transmitiendo desde Moscú. Ahora mismo estamos en el 5 de agosto, el 10 de la noche, en punto. Y yo estoy transmitiendo a vosotros y hablamos sobre muchas cosas. La verdad que si tienes un tema que te surja, que te gusta, así que dispara. Hola, tengo un primo que vivía en Belgorod, se ha mudado a Moscú por cosas de estudio, siempre habla muy bien el del país. Bueno, Belgorod sí que conozco esta ciudad. No leí o no conozco esta ciudad en persona, o sea que nunca he estado ahí, pero al mismo tiempo entiendo que ya es una ciudad muy bella porque, bueno, he escuchado muchas historias, he visto muchas fotos y, bueno, me enamoré un poquito, pero para enamorarme, para terminar de enamorarme, yo creo que necesito visitarlo como todas las personas. Así que muy bien, muy bien. Y tu primo vivía en Belgorod, pero tú de qué nacionalidad eres y tu primo de qué nacionalidad es. Chris Rocan, gracias. Gracias porque no te contesté la pregunta o, bueno, el comentario. Oscar, hola Alia, ¿cómo estás? Yo bien, la verdad que bien, muchas gracias. Solo que hoy, por lo que estuve, no sé, unas 4 o 5 horas bajo el sol, yo me quemé, gente, me quemé. Porque no me puse la cremita y me quemé como el resultado. Me da mucha pena, pero me lo esperaba.
me lo esperaba. Ahora mismo me pongo mucha crema post solar, pero me quemaron aquí los antebrazos, sí, los antebrazos aquí, un poquito la cara aquí todo, y las piernas de las caderas hasta la rodilla, esta parte delantera más. Porque bueno, cuando yo estoy jugando, el sol se brilla más así, al frente mío. Es una pena, pero ¿qué hay que hacer ahora mismo? Solamente que ponerme la crema post solar. Saludos desde Perú, Víctor. Saludos a Perú desde Moscú. Salúdame, por favor. Hola, Raimundo Sánchez Reyes. Te paso un saludo por mi parte de Rusia. Andrés Rivera, tienes muchos alumnos. Ahora mismo más o menos va variando entre 12 y 15. Solo 3 años aprendiendo español, pues hablas re bien. Muchas gracias, Pelusa. Yo 3 años no, ¿por qué 3? 3 años me refería a trabajar. Llevo 3 años trabajando de tutora de español. Y bueno, empecé con lo de español para aprenderlo, estudiar también en el año 2020. Así que 6 años ya que van. Así que 6 años. Y después tuve una práctica, tuve una beca en España, viví ahí unos 7 meses, después volví a llegar 2 veces más, y 3 años seguidos en España. Así que eso creo que me ayudó mucho y favoreció todo. Pero gracias por tu comentario. ¿Cuándo vienes a la Ciudad de México? Cuando tenga, no sé, dinero. Bastante, porque es bastante carito, Hola Nicolás Pérez Quintero. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué onda? Quizás piensan que son más serias, pero según a mí, a parecer son más tradicionales que la mayoría de Europa. Conclusión, buena opción para llevarlas a casa y presentarlas a la familia. Bueno, llevarlas a fuerza no te lo recomiendo, pero bueno, si es por su voluntad, bien. Santo Domingo, Ecuador. Hola, Ecuador. Quiero decirte que te amo. Bueno, pues que me amas. Gracias por tu comentario. Un placer. Trata de hablar español latinoamericano porque hablamos más de 500 millones y español de España solo hablan 50 millones. Pues yo sí que puedo hablar español español latinoamericano de los países hispanohablantes de Hispanoamérica, pero al mismo tiempo yo entiendo que lo que es más usual para mí, yo practico más el español castellano peninsular, de España, porque bueno, mis profesores eran de ahí y bueno, me enseñaban eso y bueno, pues porque practico, me acostumbré a eso y ya. Me parece que es muy importante entender la diferencia, pero saber diferenciar todos esos dialectos y formas de español, pero al mismo tiempo, bueno, elegir algo propio para ti y ya ir puliendo todo esto, los detalles. Vale, chicos, la cosa que quería deciros que sí que tenéis aquí una carita mía, ¿no? Y a la izquierda y a la derecha mía tenéis aquí 2 códigos QR. El primer código QR es invitarme a un café, así que podéis apoyar el canal, nuestro canal, y bueno, escaneando el código y ya siguiendo los pasos que os vayan a aparecer. Y el segundo código QR con las banderitas, aquí tenéis una aplicación, un código QR que os va a llevar a una aplicación para conocer unas chicas eslavas y para charlar y practicar español y ruso incluso. Así que ya, es para vosotros, adelante. Y sí, si queréis apoyar nuestro canal, siempre estamos contentos de recibirlo. Muchas gracias, por cierto, a José Carlos Rodas por invitarme a un café. Muchas gracias por tu apoyo, es bastante importante para todos nosotros. Y ya,
Si alguien quiere más, pues ya tenéis la información, ya sabéis qué hacer. Y vamos siguiendo con vuestros comentarios. No seré la chica del canal social Soul Blada. No te sabría decir, la verdad. Hola, Alia. ¿Para dónde fue las otras chicas de Conexión Eslava y por qué ellas no hacen live también? La verdad que yo no las conozco en vivo, en persona, perdón. Y no sé qué tienen en su vida. Están bien, seguramente están bien, pero no tengo ninguna información sobre aquello. Hola, disculpa, creí que en la ciudad que te encuentres es de día. Que tengas una excelente noche y buen momento. Te saludo de California. Pues no pasa nada, Genaro Gatica. Todo bien, todo bien. Sí, es de noche ya, son las 10:08 ya de noche. Así que muy buena oportunidad para ya sentaros con una tacita de café o de cerveza, copa de cerveza, de vino, y unirnos aquí en este momento. Aún así te veo muy blanca. Porque, bueno, pues me alegro, pero la cara sí que no se me nota lo como se quemó, porque no se quemó mucho, no se quemó casi nada. Solo aquí unas pequeñas em, puntos enrojecidos, si lo podemos llamar así. Pero la cara bien, pero bueno, si vais a prestar atención a mis antebrazos, vais a entender que, bueno, total. Aunque no se ve bien. Bueno, sí, no se ve bien, pero bueno, creedme. Gracias por la respuesta de la Rambla en Barcelona sobre los modos socialmente aceptados o acostumbrados de acercarse. Pues nada, bienvenido. Si tienes más preguntas, adelante. Felipe Tech Cocina. ¿Cuál es la comida típica de Rusia y cuáles son los ingredientes? La comida típica de Rusia. Yo diría, los rusos somos muy simples y nos gusta mucho la comida sencilla, con los ingredientes bastante claros y sencillos también. Por ejemplo, a diario comemos papas en todas formas, fritas, cocidas, bueno, en el horno, hechos en el horno, por ejemplo, o puré de papas también. Después nos encanta la pasta, macaronis, por ejemplo, la pasta, bueno, todo tipo de pasta, ¿no? Con salchichones, por ejemplo, también podemos hacerlo, o con carne. Después, alforfón o el trigo sarraceno se llama de diferentes maneras, pero a lo mejor muchas personas no saben qué es eso, porque en los países hispanohablantes, por ejemplo, por lo menos en España, yo no he encontrado muchas personas quienes me pudieran decir qué es eso, alforfón o trigo sarraceno. Pues si alguien lo conoce, coméntalo en los comentarios, porque si vamos a entender si de verdad el mundo hispanohablante no sabe qué es el trigo sarraceno o el alforfón. Y pues eso, arroz también lo comemos, pero con un poco menos frecuencia. Y eso, y la sopa. Así que los ingredientes son más o menos iguales. También pepinos, tomates y bueno, los patos un poquito más salados, pero no tan no los que llevan mucho pimiento. Alia, ya que es de noche allí, cuando nos muestras la casa de Eleveria, ¿qué es eso? ¿Has escuchado el automóvil afuera?
No, bueno, pues yo vivo cerca de la carretera, así que si se escucha algo, pues es por la carretera, será autopista más, porque es bastante grande y ruidosa. Em, el canal de YouTube Destino Eslava es del mismo grupo, porque he mirado un vídeo de una chica rubia de este canal y ahora está en Destino Eslava. Em, yo no te sabría contestar la pregunta, porque el destino eslava, bueno, no es lo que, bueno, no tengo bastante información sobre todo esto, pero a lo mejor sí es el mismo. Está, no sé, 1.000 millones. Tu castellano, Alia, felicitaciones, pues eso, gracias. Tu modo de atrás, ¿qué hace? ¿Cómo se llama? No tiene ningún nombre. Es un modo de Ikea que, bueno, compré hace unos 10 años, más o menos, y bueno, aún sigue ahí. No tiene ningún nombre, pero está ahí, siempre ha estado así descansando en el espejo. Ya está, no sé, lo decidí dejar y no tirar porque no sé, me encanta, es muy simple también. Ali, ¿has estado en Vorkuta? No, nunca he estado en Vorkuta. Tienes unos ojos muy bellos, muchas gracias, André Rivera. O nos muestra el reloj de Rusia. No. Lasaña es lo mejor del mundo. Bueno, yo he probado lasaña una vez en mi vida. Bueno, unas veces en mi vida, pero la primera vez que la probé no era en Italia. Bueno, ¿por qué no lo probé en Italia? Ay, qué mal, lo habría que probar ahí. Pero no pasa nada. Lo probé en España, pero en un restaurante italiano. Y me gustó tanto, gente. O sea que lo probé de dos tipos de verduras y de carne. Bueno, pero qué bueno para chupar los dedos, gente. Me gustó tanto que, bueno. Pero después lo probé en España en otro lugar, en otro sitio, y no me gustó nada. No lo logré comer hasta el final. En España sí que se siembra trigo sarraceno, pocas hectáreas, pero se siembra. Mira, el trigo sarraceno es pseudo cereal, algo como la quinoa, que es un superalimento originario del Perú, muy nutritivo y delicioso. Mira, pues yo como, bueno, si no me equivoco, el trigo sarraceno o el alforfón en España se vende más del color verde, aún no frito. Pero en Rusia lo que pasa es que el trigo sarraceno y el alforfón se vende ya frito y nos lo comemos ahí, así. O sea que lo echamos al agua, como el arroz. La preparación la misma como la del arroz. Hola Alia, yo te veo más morenita. Una pregunta, ¿cómo los escolares descubren su vocación profesional? Las escuelas clasifican a los estudiantes según su rendimiento académico. Depende de la escuela, del colegio, del instituto donde esté el niño. Porque, por ejemplo, a unas escuelas o unos colegios públicos donde no hay ninguna graduación, no hay ninguna clasificación de las clases, ¿no? Bueno, a una clase donde se enseña todo y bueno, hay de todo. Pero también es cierto que hay otros tipos de las escuelas, de los colegios, por ejemplo, son más de Moscú que de las regiones más lejanas de Moscú. Por ejemplo, yo estudié en dos escuelas, primeramente en el colegio, después me cambié del colegio y empecé a estudiar en un colegio de Moscú. Y en este colegio era muy grande, incluso tenía piscina, o sea que muy grande, pero a un público no pagaba por nada. Y en aquel colegio sí que es cierto que la organización era así. Las clases fueron estructuradas por lo siguiente: una clase que se llamaba la clase de la economía y de las cosas sociales, algo parecido. Después una clase de matemática, o sea que, bueno, el foco más hacia las matemáticas, o sea, los ingenieros, después los médicos, después algo neutral, donde se enseñaba de todo y bueno,
las personas no tenían ningún foco hacia una disciplina, etc. Así que, y también una clase de lingüistas. Pero yo era, no en esta clase, yo estaba en la clase de... el primer clase que nombré, que se llamaba, bueno, las clases de los economistas. Así que eso. Pero depende, de vez en cuando hay diferencia y diferenciación, pero en otras no. Tengo una pregunta: si pudieras cambiar un solo evento de la historia del país para ver cómo afectaría el mundo. Yo creo que no sé, la historia va como va y lo que tenemos ahora mismo es porque la historia ha sido así. Así que no cambiaría nada, la verdad. Solo el hecho de cuántas personas han muerto durante todas las guerras vinculadas con Rusia y bueno, con el mundo en general. Porque las muertas de las personas nunca es una cosa buena. Hola Ali, aparte de la Plaza Roja, ¿qué otro lugar es turístico en Moscú? Gracias. Hola. Otro lugar aparte de la Plaza Roja sería los alrededores de la Plaza Roja. Un parque que se llama... ¿cómo se llama? Se me fue. Empiece por M. Museón, si no me equivoco. A ver, ¿cómo se llama? Oh, no, se llama Zaryadia, si no me equivoco. A ver, voy a googlearlo. Sí, exacto, se llama Zaryadia. Y el otro lugar que os recomendaría... Bueno, por ejemplo, se llaman Воробьёвы горы. Y en español, bueno, si lo vamos a traducir al español, del ruso al español, vamos a decir que se llama literalmente, por la traducción, las montañas de los... yo qué sé cómo se llama este pájaro. Las montañas de los gorillones. Pues se llama Воробьёвы горы y es un lugar donde vosotros podéis ver por un lado una universidad, una de las más viejas universidades de Rusia, de Moscú, de Rusia también, fue construido por Lomonosov, un científico, y después lleva el nombre de Lomonosov. Después, enfrente de esta ciudad, de esta universidad, podéis ver un mirador con las vistas estupendas hacia toda la ciudad. O sea que, todo. Y bueno, eso sí que recomendaría mucho. Guapísima, gracias Oliver. Me suscribí a tu canal ahora. Mira, gracias. Pues no es mi canal, no es nuestro canal Conexión Eslava, donde bueno, hay un montón de personas que están trabajando aquí para hacer el contenido, así que yo soy una partita de este canal, pero gracias. ¿Qué bebida toman más para refrescarse en el verano? Aquí tomamos mate, pues mate frío con limón, incluso cuando se hace insoportable. Mate frío, nunca había escuchado esto, pero sí que mate en general me sueña. Incluso he probado mate la única vez en la playita con un argentino. Me compartió su mate que llevaba consigo. Es demasiado fuerte para mí, a lo mejor. O sea, no me gustó mucho, pero a lo mejor para gustos los colores, gente. Enhorabuena, hablas español perfectamente, increíble. Muchas gracias, Pedro. Pero mi español no es tan excelente y perfecto, no es ideal por ahora, lo vamos puliendo. Mucha felicidad por todo lo que has logrado. Andrés Rivera, ya sabes que me alegra mucho tu comentario, muchas gracias. ¿Practicas algún deporte? Sí, hago vóley, muchas gracias.
por tu pregunta. Hago boli, ahora no a diario, pero antes a diario, sí. Casi. Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Me gusta mucho, mi amor. Muchas gracias por tu comentario, José Antonio. Muchas gracias por la info relacionada a la educación. Gracias, de nada, de nada. Alia, está para conocer las chicas eslavas. No llego acá para nosotros en Brasil. El que ayer porque toda la vez que voy a bajar la app no está disponible para su área. ¿Será que funcionará con VPN? Pues pruébalo con VPN, pero no te sabría por qué decirlo, por cierto, porque no sé qué problema tienes y cómo relacionarlo, ¿vale? Lo siento. Jovencita rusa saludando, si tú conocieras a un joven que los papás tuvieran el cabello entrenado, si te invitara a conocer el gastos pegado para presentación viajaría. Por favor, para esta preguntita, ¿podrías, por favor, poner la puntuación más correcta? Porque así no entiendo nada, perdón. Saludos desde... Bueno, ¿qué país es? Por cierto, Lucas Ramírez, ¿qué país es? ¿Qué banderita es? ¿De qué país? Súper linda, muchas gracias. Gorillón, eso. Hola, ¿es verdad que este día por Moscú han habido lluvias torrenciales con descargas eléctricas? Sí, eso. Pues gente, ya estamos aquí. Ha venido más y más gente, más y más personas. Me alegra como siempre, ya sabéis. Nos quedan unos 10 minutitos. Así que apresuraos, escribid todo lo que os apetezca saber y voy a contestar todo esto. Y por ahora, mientras estéis escribiendo, ¿qué vamos a hacer con vosotros? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cuántas personas son nuevas aquí, hoy, con nosotros. Porque hay bastantes que veo en el chat, los nicknames que son conocidos para mí, y hay más que, bueno, hay otros que no son viejos, bueno, viejos no, pero los de siempre. Así que, ¿quiénes son nuevos? Escribidlo. Y vamos a contaros. Y también una pregunta por mi parte a vosotros. ¿Qué fue lo que os hizo suscribirse? Bueno, suscribirse no, pero empezar a ver las transmisiones conmigo. ¿Qué os gusta más? ¿Cuál es la parte que es más preferida para vosotros en nuestras transmisiones conmigo? Saludos desde Atenas, saludos. Chile, gracias por leerlos. Ah, mira, Chile, claro, pues saludos. ¿Qué te gustan más, las palomas o las lagartijas? Bueno, a lo mejor las lagartijas. Así. Ven para Sudamérica. Acá tienes para practicar deportes. Pues mira, un día vendré. Gracias. ¿Qué lugar de Moscú te gusta más, Alia, que no sea un shopping? Bueno, me gusta el centro, que no sea la Plaza Roja tanto. No sé, pasear, dar un paseo. Me gusta la línea azul porque tiene muy buena arquitectura, la verdad. Hola, soy Carlos, vivo en Bogotá, Colombia. Hola, encantada de conocerte, Carlos. ¿Tú eres nueva aquí? Pues, y gente, sí. Seguid pensando sobre la pregunta que os acabo de decir, de hacer. ¿Qué os gusta más en nuestros vivos conmigo? ¿Qué os gusta más? ¿Qué es lo que os hace pensar, vale, esto sí que es muy buena cosa? Eso sí que es algo que me encanta en esta transmisión. Casualmente el primer vídeo que vi fue el donde enseñas la Catedral de San Basilio, la Plaza Roja. Hermoso vídeo, por cierto. Pues me alegro que algo que te enseñé fuera tan valoroso y te gustó tanto, te gustara tanto. Yo le sigo a su merced porque es una persona muy sincera, hace comentarios certeros y juega bueno. Pues muchas gracias. Hola, ¿cómo te llamas y cada cuándo estás transmitiendo en viva? Hola, Genaro.
Creo que tú también serás nuevo con nosotros. Me llamo Alia, vivo en Moscú, en Rusia, desde siempre, desde que nací. Y yo transmito aquí cada miércoles y cada sábado por la noche, a estas horas. Hola. Nos gustan la cultura eslava, las tradiciones, las mujeres, por supuesto, son muy bonitas, muy bonitas. Es agradable escucharte. Muchas gracias, Carlos. O sea que eso fue la respuesta por mi pregunta, a mi pregunta o no, o en general. Me gustan países como Rusia y Bielorrusia, su cultura es admirable. Mira, pues viaja, viaja, ven aquí. Saludos desde Guatemala. Saludos a desde Rusia a Guatemala. Gente. Mientras estemos esperando vuestras respuestas, quiero recordar a todos vosotros y a todos que nos estén viniendo, cualquier persona que nos una ahora mismo, quiero deciros a todos vosotros que no soy la IA, soy real, transmito desde Moscú, soy una persona real, por favor, no penséis que soy una artificial. Yo transmito desde Moscú, desde Rusia, y ahora mismo, por ejemplo, son las tantas, ya la hora local de Moscú son las 10:30, bueno, 29 casi, así que estamos reales con vosotros y vuestros comentarios también espero que sean reales y que os vaya a ver ahora mismo. Vale, seguimos aquí. ¿Cuándo vienes a Latinoamérica? Cuando tenga dinero. Primera razón para seguir el canal, tus ojos. Segundo, tu sonrisa dulce. Muchas gracias, Chris. Saludos desde Irán. Saludos a Irán. Hola, saluditos desde El Salvador, linda chica. Saludos a Salvador. ¿Dónde aprendiste el idioma español? Yo lo aprendí en la universidad. Más o menos unos 6 años, hace 6 años, yo empecé a aprender español, después practicarlo más, y ya, llegué aquí. Real G for Life, eso. Un gusto, Alia, saludos desde Huánuco, Perú, saludos a Perú. Muchas personas de Perú, oye, y de México aquí. Hola, ¿en qué podría trabajar un latinoamericano en Rusia? Saludos desde Perú. Bueno, esa pregunta sí que es muy profunda. Bueno, depende. Si tú tienes el permiso de trabajo, las cosas no son tan difíciles aquí. Por ejemplo, un latinoamericano que no sepa hablar ruso, supongo, y bueno, este latinoamericano sabe hablar inglés por lo menos, porque de esto depende la respuesta mía. Si por ejemplo él sabe hablar inglés por lo menos, bueno, depende también, bueno, que puede hacer, que sabe hacer. Así que depende.
Entonces escríbeme si esta persona sabe hablar ruso, sabe hablar inglés. Pero en general, mira, si tú por ejemplo tienes buena formación, tú sabes hablar en general. Tú, bueno, yo te recomendaría, no sé, probar. Bueno, lo más fácil será de verdad probar trabajando en el sector de la enseñanza, porque el idioma que tienes, ya que eres nativo, puedes ir y decir, yo soy nativo, o bueno, alguien que quiera aprender, bueno, aprender no, pero eh, que le dé clases de charla de español. Bueno, eso sería muy bien, muy, muy actual aquí. Si te dieran la opción de te mudarías a vivir fuera de tu país y prefieres quedarte. Por ahora, bueno, para vivir para siempre, preferiría quedarme a lo mejor. Pero también me gustaría probar la vida a largo plazo en otro lugar para entender si me gustaría quedarse ahí o no. Este año o el otro queremos ir con mi hija al recorrido en el Transiberiano. Ojalá podamos entendernos, sabemos inglés y un poco ruso, pues yo creo que todo va a pasar bien, no os preocupéis. ¿Sabes? Las apps de citas están infestadas de fraude, estimada Alia, que me recomiendas hacer para conocer chicas eslavas. Pues el código QR que tienes aquí, conoce chicas eslavas a través de este código QR y ya no tendrás ningunos problemas. Mirad, chicos, mirad, se nos va el tiempo, se nos acaba poco a poco, como siempre. Todas las cosas se acaban y terminan. Así que os quiero decir una cosa. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención, por vuestros comentarios, por vuestro tiempo que, bueno, habéis prestado. Y me gustaría volver a veros a todos vosotros y a todos los nuevos que vayan a estar con nosotros esta semanita el sábado por la noche o en nuestro próximo vivo conmigo. Así que cada miércoles esperadme y voy a salir como siempre, preparad vuestras preguntas y si no queréis perder nada, bueno, las notificaciones y activarlas y vais a enteraros de todo. Así que muchas gracias, he sido yo, Alia, con vosotros y nos vemos dentro de muy poco. Y hasta luego a todos.